Buenas tardes amigos, hermanos. Qué bueno es tener otra oportunidad para concentrarnos un ratito, dejar lo que estamos haciendo y concentrarnos en lo importante, en lo que tiene que ver con lo eterno. Y estábamos ocupándonos de estudiar, ir siguiendo más o menos el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas. Estábamos en el capítulo 13. Habíamos visto dos parábolas la semana pasada, dos parábolas muy lindas, relatadas entre el versículo 18 y el 21, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, que justamente asemejaba al reino de Dios a algo potente que comienza chiquito y escondido, pero que después en su desarrollo tiene un poder inconmensurable. Nos tocaría comenzar en el versículo 22 de Lucas 13. Dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Fíjense que no hay ni tiempo ni lugar determinado. Jesús estaba, como ya desde hace un tiempo atrás, desde unos meses atrás en la cronología del relato de Lucas, en un viaje que tiene una particularidad. Es un solo viaje a Jerusalén, refiriéndose al último viaje que él va a hacer, porque es el viaje que tiene como fin su sacrificio, su muerte en la cruz. Pero en ese viaje sucedieron tantas cosas y fue a tantos lugares, pero él de todas formas ya estaba en su mente que el final de todo su periplo iba a terminar en Jerusalén con el cumplimiento de la misión para la cual él había venido a esta tierra. Así que dice que Jesús iba en ciudades y aldeas, aprovechando al máximo el tiempo, enseñando un montón de cosas y por supuesto haciendo milagros y un montón de gente que lo seguía. Pero nos aclara Lucas, como de vez en cuando lo va haciendo en su relato, que el objetivo final era Jerusalén, ya para finiquitar su ministerio, su obra. Entonces, no nos dice dónde ni cuándo, pero alguien, ni quién tampoco, pero alguien le dijo, en una de esas tantas, en esas tantas ocasiones en que Jesús estaba enseñando, le dijo: Señor, le hizo una pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta interesante, llena un poquito para esta persona de temor también, y de una idea cierta de que no todos se salvan simplemente por vivir, de que de alguna manera iba a llegar un momento del juicio en donde había personas que iban a poder salvarse y personas que no. La pregunta no es si todos se salvan o no. La pregunta es: ¿son muchos los que van a poder entrar? Esa es la incógnita que le plantean a Jesús. Y Jesús no le responde directamente. Es más, aprovecha la pregunta de esta persona para hablar en general a todo su auditorio, a todas las personas que estaban ahí, y para dejarnos a nosotros una enseñanza que es perenne, para siempre, ¿no? Dice Jesús, porque dice: y Jesús le dijo: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vuelvo a leer: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y este es el comienzo de una pequeña parábola que Jesús hace. Entonces, podemos hacer y ver un poquito un pasaje paralelo en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice: entren, dando a entender también que hay que hacer un esfuerzo, entren, procuren hacerlo por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Entonces, de alguna manera ahí tenemos ya un indicio de la respuesta de Jesús. Sabemos que son muchos los que se salvan, y pueden ser, yo creo que son muchos, pero los más van por la puerta ancha. Acá en Lucas no nos habla de la puerta ancha, nos habla directamente de lo importante, la puerta angosta. Y acá hay un tema que tenemos que puntualizar. Dice: esfuércense. Es decir, que tenemos que hacer fuerza, tenemos que poner energía en esto de
entrar. ¿Esforzarnos para qué? Para entrar por la puerta angosta. Y acá Jesús le decía, comienza una pequeña parábola en donde asemeja, describe una situación en donde hay es una casa donde hay una fiesta, donde hay convidados, donde hay una mesa que se sirve un banquete, adentro está el premio, adentro está la alegría, adentro está la fiesta. Entonces Él les dice, esfuércense, pero el problema es que para entrar a esa casa no se puede entrar por ninguna otra parte que por una puerta. Es un solo lugar para poder acceder a esta zona de premio, de regocijo, de paz, que sería el banquete de esta parábola, ¿no? Hay una sola puerta, pero esta puerta es angosta. Entonces, por eso requiere esfuerzo, porque tenemos que pasar por una puerta que es angosta. Si vamos un poquito al paralelo que leímos en Mateo, vamos a encontrar que ancha es la puerta que lleva a la perdición. No requiere ningún esfuerzo, simplemente nos subimos al botecito y nos dejamos llevar por la corriente. En cambio, la puerta angosta requiere un esfuerzo porque vamos a ir contra corriente. Vamos a ir en contra de nuestra propia naturaleza. Porque nuestra propia naturaleza está enferma, está pervertida por el pecado. Entonces, todo lo que sale de nosotros nos lleva al pecado y nos lleva justamente al otro lado, a alejarnos de Dios, porque eso es lo que hace el pecado, nos aleja de Dios. Nosotros para entrar, para acercarnos a Dios, tenemos que hacer un esfuerzo porque no nos queda cómodo. ¿Vieron lo que es una puerta angosta? Qué incómodo que es tener un lugar, una habitación donde la puerta es angosta. Para mover, entrar una silla o una mesa o entrar y salir con algo, molestan las puertas angostas, ¿no? Requiere que uno tenga que dejar cosas también. Y la puerta angosta es el símbolo de incomodidad y de dificultad, básicamente representando nuestra humillación en el arrepentimiento, nuestro renunciamiento, lo que Jesús llama morir, el que no toma su cruz de cada día, el renunciamiento a lo que somos como hombres vendidos al pecado para dar lugar al cumplimiento en nuestras vidas de la voluntad de Dios. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es lo que nos lleva a obtener el premio de entrar al reino de Dios. El hacer la voluntad de Dios. En cambio, el no hacer la voluntad de Dios es hacer nuestra propia voluntad, es lo más cómodo que hay, es andar por la vida sin ningún esfuerzo. La idea es, si entramos al reino de Dios, lo tenemos que hacer por una sola puerta. Y sabemos quién es la puerta, es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y requiere un esfuerzo porque va en contra de nuestra naturaleza. Mi naturaleza, si yo pienso en lo que yo siento, no tengo ganas de perdonar, por ejemplo. No, si yo me guío por lo que yo siento, me da bronca, me da mucha bronca y hasta odio ciertas cosas. Pero en cambio, si yo me expongo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo y me dejo transformar, entonces la voluntad de Dios empieza a cumplirse en mi vida. ¿Y me es cómodo? No, porque si tengo que ir a pedir perdón o tengo que perdonar y tengo que regalarle el derecho de un resarcimiento a alguien, no me es cómodo, me cuesta. Pero ese es el camino que nos toca seguir, porque dice, en Mateo dice, es angosta la puerta y angosto el camino. Es decir, la puerta es el primer paso, pero después todo el camino sigue siendo angosto mientras estemos acá. Después, una vez que estamos en el reino de Dios en la mesa, vamos a disfrutar de la cena y vamos a regocijarnos con nuestro Señor. Dice así, esfuércense porque muchos procurarán entrar y no podrán. Mateo dice, no encontrarán la puerta, acá no podrán. ¿Por qué no podrán? Porque no querrán dejar de hacer su propia voluntad. No querrán someterse a la voluntad de Dios. El sometimiento a la voluntad de Dios es lo incómodo, es lo angosto de la puerta. La voluntad de Dios en nosotros hace que nuestra carne realmente se sienta incómoda. Pero el que no quiere hacer ese esfuerzo, el que no se quiere someter a la voluntad de Dios, el que aún conociendo las Escrituras y aún profesando la fe cristiana, no quiera realmente entrar en el camino que Jesús caminó, el de la humillación, el de dejar pasar, el de perdonar, el de ser perdonados, entonces
la voluntad de Dios no se cumple en su vida y no transita ese camino y no entra y se queda fuera. Fíjense la advertencia, porque después que el padre de familia se haya levantado, seguimos con la parábola, y cerrado la puerta, es decir, va a llegar un momento en que la fiesta comienza. Hay un tiempo en donde estamos siendo invitados y todo el mundo puede entrar. Por eso dice, esfuércense para entrar. Pero va a llegar un momento que ya no va a haber tiempo de gracia, va a haber un tiempo, viene el juicio, en donde el padre de familia, en este caso, bien comparado con un juez, se va a levantar y va a cerrar la puerta. Y estando fuera, porque ya quedaremos afuera, va a ser tarde, ¿no? Va a ser tarde. Fíjense que en Mateo 25:11, voy a leer un pasaje también que tiene que ver con este tema, donde Jesús habla de este tema, es en la parábola de las 10 vírgenes, que solo la relata en Mateo. Dice, mas él respondiendo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir en su regreso, ¿no? Que es nuestra esperanza, que él regrese. Este es un tiempo de gracia, es un tiempo que tenemos que aprender a valorar. ¿Y cómo lo vamos a valorar? Realmente ocupándonos, esforzándonos para que la voluntad de nuestro Señor se haga carne en nuestra vida, ¿no? Sea propia de nuestra vida. Cuando ya cada cosa que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana, cada decisión que tomamos, vamos primero a mirar para arriba y decir, Señor, acá está esta circunstancia. ¿Es favorable? ¿No es favorable? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Pero acá la pongo en tus manos. Quiero hacer tu voluntad en cada momento, ¿no? Ese es nuestro esfuerzo y tenemos que valorarla. ¿Por qué? Porque en algún momento se termina. Y como dice Jesús en Mateo 25, no sabemos cuándo. El día que se termina, la puerta se cierra y ya no hay más vuelta atrás. Fíjense, ¿qué dice? Entonces, estando afuera, cuando ya sea tarde, van a empezar a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ¿no? Entonces, cuando se acabe el tiempo, ya va a ser tarde. Y van a decir, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde son. De acá, del reino no son, porque hasta acá era el tiempo de la invitación. Ya la fiesta comenzó, ya no entra más nadie. Ustedes quedaron afuera. Pero se van a empezar a justificar a sí mismos, ustedes, dice, comenzaréis a decir, pero Señor, si delante de ti hemos comido y bebido, hemos participado contigo de muchas cosas, hemos hecho cosas, y en nuestras plazas enseñaste. Pero Él les dirá, os digo que no sé de dónde sois, no los conozco, no los conozco. Fíjense cómo el hecho de conocer a Dios también implica no simplemente el cumplimiento de ciertas normas o la adhesión a ciertas ideas o a ciertas creencias o a ciertas costumbres religiosas, sino que el cristianismo y el reino de Dios se trata de una relación, de un vínculo en donde Él nos conoce y nosotros lo conocemos. Porque ¿cómo lo conocemos? En la medida en que su voluntad se va cumpliendo en nosotros, en la medida en que nuestra vida se va transformando, porque cuando su voluntad se cumple en nosotros, nuestra vida se va transformando, nos vamos haciendo cada vez semejantes a Él, lo dice la palabra, vamos siendo transformados a su semejanza. Entonces allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros y ustedes estén excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primero y primeros que serán postreros. Yo quiero ver también un poquito en Mateo 7:21. Jesús se refiere también a esto y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Vieron? Lo que yo les decía. El tema está en que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Podemos creer lo que querramos creer. Podemos tener la doctrina correcta, cantar las canciones correctas, hacer, no sé, el sistema o el método de adoración correcto. Acá la pregunta que se nos va a hacer es,
que va a tener en cuenta el juez justo es, se cumplió la voluntad de Dios. Y eso se va a saber por nuestros frutos, ¿no? Por los frutos nos van a conocer. ¿Y cuáles son esos frutos? Nuestra vida transformada a la imagen de Cristo, a la imagen de Él. Frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo lo que Él es. Bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todas esas cosas que son parte de la característica de Cristo, en nosotros se tienen que ir haciendo patente. ¿De qué manera se hacen patente? Cuando la voluntad de Dios se cumple en nuestra vida. ¿Cuándo se cumple? Cuando nosotros renunciamos a la nuestra, cuando le damos lugar, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, cuando, volviendo a la parábola de Lucas, cuando se cierre la puerta, Señor, Señor, otra vez, ¿no? Como diciendo, mucha iglesia, mucha Biblia. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Fíjense, no utilizamos inclusive el poder de Dios, fuimos utilizados y herramientas para que el poder de Dios se manifieste. Y entonces yo les declararé, nunca los conocí. Fíjense lo mismo, el conocimiento. Nunca los conocí, porque no hubo un vínculo personal, no hubo esto de prestarnos a que Él trabaje con nuestra vida. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué hacedores de maldad? Porque acá también dice lo mismo, ¿no? Hacedores de maldad. Y son hacedores de maldad porque sus pecados no fueron redimidos. Entonces la maldad persiste. La misma maldad que nosotros tenemos, nada más que si nos esforzamos y entramos a caminar este camino angosto, recibimos el premio de la redención. Y si bien nuestros pecados son grandes y no caben en el mar, sin embargo su misericordia es aún mayor y somos limpios. Dice en Lucas 3, 7, 9, del 7 al 9, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Y digamos, es la misma cosa que decir, esfuércense por entrar. Y no empiecen a decir dentro de ustedes mismos, como autojustificándose, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ya está la sentencia puesta ahí. La única manera de ser librado de esta sentencia terrible es aceptando la obra redentora de Cristo, pasando por esa puerta angosta y caminando ese camino angosto. Y para terminar, volviendo a Lucas, quiero hacer hincapié en esto. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Una vez que se terminó, que la gracia terminó, que viene el juicio, va a ser separado, por un lado, los que son y son conocidos por Dios y los que Dios no conocen, aunque hayan inclusive experimentado el poder de Dios en sus vidas, pero no se han dejado transformar por Dios, quedarán aparte, y será el llanto y el crujir de dientes. Es una imagen de sufrimiento, de remordimiento, porque, fíjense, ¿por qué? Porque cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, les está hablando al pueblo de Israel, ¿no? Cuando vean a todo lo que ustedes valoran, las personas que ustedes valoran, ¿no? Porque para el judío que había, lo más grande era el padre de Abraham, Isaac, el hijo de la promesa, y Jacob, el padre de la nación, ¿no? Jacob, que después recibió el nombre de Israel, el padre de la nación. Y todos los profetas que ustedes tanto veneran, Jesús, fíjense cómo conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo, con lo que Él está planteando, con su mensaje acerca del reino de Dios. Todo el Antiguo Testamento, cuando lo vean incluido en el reino de Dios, todas esas personas, y ustedes estén excluidos, ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque van a decir, creímos que estábamos cumpliendo la ley, los profetas y siguiendo fielmente, y nos perdimos realmente lo importante. Dice, porque vendrán del oriente y del occidente. ¿Saben esto? Estos somos nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Israel, los que no tenemos sangre judía. Vendrán del norte, del sur, de todas partes. Y esto ya se está cumpliendo. Todo el mundo ha escuchado acerca del Señor de alguna manera. Y ella dice, todos vendrán. Ya estábamos incluidos en el plan de Dios, que desde el sur de Argentina hasta Alaska,
y al norte y al oeste y al este vendrían y participarían de esta mesa, dice, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Primero les habla al pueblo de Israel y después nos incluye a todos nosotros. Y he aquí que postreros serán primeros, que algunos que creían que estaban cerca y que eran primeros, van a terminar afuera. Y otros postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y muchos que uno realmente no da ni 5, pero lograron encontrarse en ese sentimiento de humillación por el arrepentimiento de sus pecados, terminarán sentados en la mesa de Dios. Y muchos que sí conocieron de alguna manera las cosas de Dios de afuera, incluso utilizaron el poder de Dios, quedarán excluidos porque no expusieron su vida, porque les era incómodo entrar por la puerta, porque no les agradaba a su naturaleza humana o a su carne. Así que la invitación del Señor es esa. Entremos. ¿Requiere esfuerzo? Requiere esfuerzo. Pero yo lo que les aconsejo es que hagamos el esfuerzo, vale la pena, ¿no? Entonces, el camino es angosto, la puerta es angosta, pero el premio es impresionante. Hasta acá llegamos hoy. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima.